Buenas tardes a todos los que van entrando. Hoy tenemos una charla con la doctora Victoria Villarruel. Vamos a estar hablando de una época bastante oscura de la República Argentina, los 70, pero vamos a estar contando el otro lado de la historia, el lado que nadie quizás en las escuelas o en general no se habla. ¿Cómo van? ¿Cómo están? Hola Juan, ¿cómo estás? Gracias. Hola pibes republicanos. Bueno. Hola Victoria, ya te acepto. Hola Victoria, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, Victoria, gracias. Muchísimas gracias. No, un placer, un placer. Igualmente. Bueno, les estaba contando a los oyentes que vamos a estar hablando, bueno, de una época bastante oscura de la República Argentina, pero justamente el otro lado, el lado que nunca se cuenta quizás. Y Así bueno, es. ¿quién mejor que vos para contarnos, verdad? ¿Me escuchás bien? Bueno, la década del 70 es un tema no solamente poco relatado, sino que además ha sido tan tergiversado que es muy necesario para entender mucho de lo que pasa en el presente que de alguna manera revisemos los hechos históricos, porque muchas veces nos han contado una cosa que no es cierta y eso modifica incluso la apreciación del pueblo argentino sobre sus fuerzas armadas, sobre los políticos de aquella época, sobre las organizaciones armadas. Entonces siempre es importante, bueno, conocer la historia. No necesariamente nos va a caer bien la historia, no necesariamente vamos a estar de acuerdo con los hechos históricos, pero sí es fundamental conocer la visión histórica completa, o sea, que nadie la haya retocado. Y eso es algo bastante difícil en Argentina, donde todavía estamos discutiendo si estuvo bien que Roca hiciera la campaña al desierto, donde estamos discutiendo hechos que ya tendrían que estar, digamos, totalmente zanjada cualquier tipo de diferencia. Así que, bueno, este es un tema complejo, es un tema tabú, pero siempre me parece que es importante conversarlo y profundizar cada uno. O sea, hoy en día hay mucha cantidad de bibliografía como para poder bueno, profundizar, meterte dentro de la historia, elegir algún aspecto en particular. Así que, bueno, siempre me parece importante por lo menos destinar un rato a esto que tiene tanta vigencia. O sea, pasó hace mucho, pero está presente siempre. Totalmente, totalmente, Victoria. A ver, cuando hablamos del terrorismo subversivo de los años 70, ¿a qué hacemos referencia? ¿A qué hacemos referencia con terrorismo y a qué hacemos referencia con subversivo? Bueno, subversivo era el término que en aquel momento eligieron algunos de los gobiernos latinoamericanos para, de alguna forma, caratular, categorizar a estas organizaciones armadas que cometían actos de terrorismo o que estaban dentro de la vigencia de un conflicto armado interno, es decir, estaban dentro de una guerra civil. Son dos cosas distintas. Una cosa es una guerra civil de baja intensidad y otra cosa son los actos de terrorismo. Hay guerras civiles que no tienen actos de terrorismo. En nuestro caso, nosotros tuvimos las dos situaciones. En aquel momento algunos países denominaban subversivos a los terroristas, en otros países como Uruguay fue el término sediciosos. Así que, bueno, en Colombia hasta el día de hoy se les dice delincuentes, terroristas o algo por el estilo, pero siempre la palabra delincuente. Sí. Pero el término, digamos, legal para hablar de esta cuestión es terrorista. Debo decirte algo, no hay una definición única de lo que es terrorismo. Terrorismo es toda aquella agresión realizada por una organización armada contra la población civil para generar terror en esa población y de esa manera presionar al Estado para hacer o dejar de hacer alguna cosa. Es decir, para que ceda ante las prerrogativas de la organización terrorista. Este término acá en Argentina es muy complejo porque siempre que hablamos de terrorismo, el tema es que
te sale el terrorismo de Estado como tema enganchado. El tema es el siguiente, y esto me parece que es importante decirlo, porque más allá de los abusos que cometió el Estado, el tema es que la palabra o la definición terrorismo de Estado es una teoría política, no es una teoría jurídica, no está receptado en ningún tratado internacional de derechos humanos, es decir, es una terminología de tipo político. Por otra parte, y esto es una cuestión de sentido común, si en el mundo al día de hoy no hay acuerdo aún para definir lo que es terrorismo, difícilmente lo haya para lo que es terrorismo de Estado, que es más complejo todavía como término. Entonces, bueno, no hay acuerdo común entre las naciones, pero por supuesto la Organización de Estados Americanos, la OEA, tiene una definición. Bueno, el Departamento de Estado en Estados Unidos tiene su definición, la Comunidad Europea también tiene su definición, pero no hay una definición única que englobe a la mayoría de los países. Igualmente las diferencias son relativamente pequeñas, pero bueno, tienen que ver con la visión que tiene el Estado o los distintos estados o distintas culturas. Porque también quienes principalmente están en contra de la definición de terrorismo son muchos de los países de Medio Oriente, que en algunos casos han sido facilitadores de grupos terroristas en terceros países. Entonces, bueno, hay una cuestión política en el medio, pero la definición correcta sería terrorismo. También tengamos presente algo, en la década del 70 todos los medios masivos de comunicación utilizaban subversivos, bueno, bandas armadas, etcétera, pero todos usaban también terrorismo, con lo cual no es una palabra que yo elegí o que eligió, digamos, o que es una palabra propia del 2020. No, los medios masivos de aquella época, los medios masivos de comunicación, los diarios, todos titulaban en sus noticias como palabra terrorismo. Así que, bueno, esa es un poco la cuestión. Cuando hablamos de esto es importante siempre la palabra terrorista. ¿Por qué? Porque también en nuestro país se utiliza guerrillero. El tema es que así empezó el Ejército Revolucionario del Pueblo, una de las dos principales organizaciones armadas de nuestro país, y empezó como un grupo guerrillero, es decir, como un grupo que planteaba la guerra de guerrillas como una estrategia. Ahora, ¿qué sucede? Que en el momento en el que atacaron a la población civil a través de la comisión de atentados, se convirtieron en organizaciones terroristas y dejaron de ser guerrilleras. El civil, para el derecho internacional humanitario, que es el derecho de la guerra, como para el derecho de los derechos humanos, que es el derecho de la paz, es el bien a proteger. Es decir, nosotros, todos los que estamos acá, salvo que haya algún militar que esté en actividad, somos el bien más importante a proteger por el Estado. Entonces, en el momento en el que un grupo armado lo ataca, y ya a partir de ahí cambia su forma de ser categorizado. De nuevo, esto aquí en Argentina es muy manoseado, principalmente por el tema del terrorismo de Estado, que como yo te comentaba antes, es un término político, no tiene recepción jurídica en ningún estatuto, ningún tratado internacional de derechos humanos, ni nada por el estilo, y de hecho es un término que fue modificado en su sentido original, porque esta es una teoría bastante antigua dentro de la ciencia política, pero este término, el terrorismo de Estado, fue cambiado en su sentido a partir del momento en que en el año 81 un exterrorista de Montonero llamado Eduardo Luis Duhalde, que fue secretario de Derechos Humanos durante el gobierno de Néstor y de Cristina Fernández de Kirchner hasta su fallecimiento, o sea que durante casi 10 años tuvimos a un terrorista en la Secretaría de Derechos Humanos. Este señor escribió un libro en el año 81 que se titulaba El Estado Terrorista. Y allí él le cambia el sentido a esta teoría y arma la teoría de que el Estado comete actos de terrorismo. El tema es el siguiente.
El terrorismo busca subvertir, es decir, busca cambiar el orden establecido en un Estado. Difícilmente el Estado atente contra sí mismo, porque el Estado lo que tiene que tratar es o sea, el gobernante lo que quiere es conservar el poder, no subvertirlo. Entonces, por eso es una teoría que desde lo político es muy floja, desde lo jurídico son abusos del Estado. Abusos que de por sí pueden ser muy graves, leves, etcétera. O sea, que se llame abusos del Estado no significa que dejen de ser menos graves. Exactamente. Victoria, tu libro lo titulaste, lo llaman Jóvenes Idealistas. ¿Por qué jóvenes idealistas? ¿Qué diferencias había entre Montoneros y ERP? Bueno, en Argentina se le dice jóvenes idealistas a todos aquellos jóvenes que integraron las organizaciones armadas que cometieron atentados terroristas de todo tipo. En Argentina, así como se minimiza a los grupos terroristas diciéndole que bueno, que son grupos guerrilleros, también se minimiza a los terroristas diciéndoles fueron jóvenes idealistas. El tema es el siguiente. Una persona que tiene ideales no puede defenderlos a costa de asesinar a inocentes, a costa de secuestrar a personas, de atacar unidades militares, de poner coches bomba. O sea, cualquier ideal se desacredita desde el momento en que se defiende de esa manera. Entonces, en realidad lo que subyace detrás de este eufemismo de los jóvenes idealistas es que eran personas que lo que estaban buscando era la imposición de una patria socialista en primer término y comunista como objetivo final. Estos jóvenes idealistas, yo siempre digo que es un eufemismo nada más, igual como disidentes políticos y otros combatientes sociales, etcétera. En realidad es una forma muy perversa de denominar a gente que, siendo muy joven, estuvo dispuesta a matar o morir y, por supuesto, en el matar implicó a niños, mujeres, ancianos, hombres, de todas las religiones, de todos los orígenes sociales, de todas las ideas políticas. Hay víctimas que fueron peronistas, víctimas que fueron radicales, víctimas apolíticas, por supuesto, víctimas que tenían rango militar o policial, pero que en el momento de ser atacados no estaban combatiendo, sino que estaban en la intimidad de sus hogares o estaban, digamos, desarmados, que allí el derecho internacional humanitario los considera no combatientes y por ende los asimila a los civiles. Entonces, toda la sociedad fue agredida por estos jóvenes que integraron principalmente Montoneros y el ERP. Estas dos organizaciones, bueno, son las fundamentales y las responsables de la inmensa mayoría de los atentados terroristas que hubo a lo largo de toda la década del 70. Debería decirte que si tuviera que simplificar algunas características, vamos a ser muy injustos. Esto no es un curso sobre Montoneros y el ERP, así que vamos a pasar como un plumazo, pero rápidamente vamos a elaborar algunas características. La primera, bueno, vamos por el ERP. El ERP, Ejército Revolucionario del Pueblo, surge con un origen de tipo indigenista, ateo y marxista. Es decir, no tenía presencia clerical, ni tenía ningún tipo de cercanía con las estructuras eclesiásticas de la Argentina. Resaltaba mucho el origen de los pueblos originarios o ese tipo de reclamo que no es de la actualidad, esto viene desde hace mucho tiempo, lo de los pueblos originarios, y su objetivo era la instauración de un Estado netamente marxista. Su estrategia fue el foquismo. Ellos en eso siguieron al Che Guevara, que en Guerra de Guerrillas había dicho muy claramente que había que crear 2 Vietnam, 3 Vietnam, muchos Vietnam. Es decir, crear muchos focos en distintas partes del país que de alguna manera lo incendiaran y forzaran a
la caída del gobierno de ese momento, sea democrático o de facto, y así el cambio de sistema político. Porque lo que tienen en claro estas dos organizaciones, más todas las demás, que después las voy a mencionar nada más por su nombre, es que todos tienen el objetivo de cambiarnos el sistema de vida a los argentinos. O sea, ellos no luchaban contra una dictadura. Lo que tenían bien en el cerebro como objetivo, como su zanahoria en esta guerra, fue claramente cambiarnos el sistema democrático por un sistema comunista. En ese momento estaba el comunismo todavía muy fuerte en el mundo, y de esa manera, bueno, cambiar todo lo que era nuestra idiosincrasia como pueblo. El ERP tenía más especialización en lo que era la guerra de guerrillas, es decir, ellos comenzaron más con ataques a unidades militares, se batieron, es la organización armada que se batió abiertamente más veces contra el ejército argentino. Es decir, no todas las organizaciones terroristas atacan a las Fuerzas Armadas de su país. Realmente ir a tocarle la cola al león no se le animan todas las organizaciones terroristas. Pero aquí tanto Montoneros como el ERP lo hicieron, por eso esto es importante. No eran jóvenes tirando bombas Molotov, realmente eran ejércitos irregulares, es decir, ejércitos que no eran el ejército legal, pero sí que son ejércitos, o sea, tienen toda la estructura de ejército. De hecho, el ERP tenía uniforme, código de justicia revolucionaria, que incluía la pena de muerte como pena más alta, tenían, bueno, himno, su propio himno, tenían grados militares y jerarquía militar, en definitiva, eran un ejército. Vamos a Montoneros. Montoneros se origina más dentro de los ambientes católicos y del peronismo. Es decir, ellos se afincaron más sobre estos dos ámbitos del pueblo argentino. ¿Por qué lo hicieron? Porque ellos no hicieron foquismo, que fue la estrategia del ERP, sino que ellos lo que hicieron fue entrismo. El entrismo significa infiltrarse. Entonces ellos se infiltraron dentro de la Iglesia Católica y dentro de los movimientos obreros o peronistas. De esa manera ellos consideraban que infiltrando al movimiento obrero podían tener, bueno, futuros combatientes y podían de alguna manera lograr este efecto de incendiar el país. Y por supuesto, bueno, la fe católica por una razón obvia. Argentina es un país mayoritariamente católico y entonces, lógicamente, bueno, había que lograr también entrar por ese lado. En el caso de Montoneros, se especializaron más en lo que es el terrorismo urbano. ¿Qué significa esto? Atentados en las grandes ciudades. Por supuesto, cometieron ataques contra unidades militares. Bueno, bajaron un avión de la gendarmería con 130 gendarmes, y esto ocurrió en democracia en el año 75. Torpedearon la fragata Santísima Trinidad de la Armada Argentina, que no pudo ser votada, no pudo ser inaugurada. En definitiva, eran grupos terroristas que tenían hasta la capacidad de secuestrar aviones en vuelo con todos los pasajeros adentro. Y esto que parece de película, en Argentina durante los 70 fue más que común. Era muy común que los terroristas desviaran un avión en vuelo y lo desviaran a Chile o a Cuba, dependía el momento histórico. Cuando estaba Allende en Chile, vamos para Chile, y si no, a Cuba. Entonces, estas son, bueno, Montoneros también tenía, por supuesto, uniforme, código de justicia revolucionaria, tenía jerarquías militares, distintos grados, capitán, combatiente, miliciano, bla, 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 bla. La cuestión es que esta organización además llegó a fabricar su propio armamento. Fabricó el explosivo plástico de las bombas que utilizaba, fabricó granadas, fabricó, bueno, por supuesto, sus propios fusiles. Era una organización que desde lo que tenía que ver con el desarrollo del armamento militar era evolucionadísima. Era tan evolucionada que tuvo 5 fábricas de armamento móvil
que iban rotando por el país porque lógicamente eran clandestinos. Y para contarte una nota de color, en los primeros atentados terroristas que la Organización para la Liberación de Palestina, la OLP de Yasser Arafat, cometió en Israel, se utilizaron explosivos de manufactura montonera. O sea, que tanto el ERP como Montoneros, resumiendo muchísimo, eran la crema de la crema del terrorismo. Realmente el resto de las organizaciones terroristas de la época, que a veces me las nombran creyendo que son equiparables y la verdad que no lo son, como las Brigadas Rojas de Italia, la organización terrorista ETA, las FARC de Colombia, todos esos eran bebés de pecho al lado de lo que eran Montoneros y el ERP en los 70. Qué increíble. Victoria, mencionaste, bueno, clarísimamente la diferencia entre Montoneros y ERP, y yo me pregunto, el rol de la mujer terrorista, ¿cuál era? Bueno, las mujeres terroristas es una cosa, hasta te diría, dolorosa, porque la mujer, naturalmente, va a sonar un poco trillado, pero en ese momento era mucho más acentuado que hoy, donde la mujer se considera empoderada porque no tiene hijos ni tiene familia, pero en ese momento el modelo de mujer era, bueno, casarte, tener tus hijos, trabajar, no trabajar, o sea, eso dependía más de vos que de otra persona, pero de alguna manera el modelo era muy el de la familia. Y estas mujeres, en el caso principalmente de Montoneros, se casaban dentro de la estructura terrorista, con sacerdote y todo, porque quiero decirte que Montoneros llegó a solicitar hasta le llegó a pedir al Papa y al Vaticano que se les dieran capellanes militares, como si fueran un ejército de verdad, para celebrar los casamientos y los bautismos. Es impresionante. Y los sacerdotes usaban grados militares, tenían las insignias acá en el hombro, como si fueran militares. Entonces la cuestión es que estas mujeres se casaban, vivían su vida dentro de la estructura terrorista, pero eran combatientes, ponían bombas, mataban gente. Entonces, bueno, hay varias crónicas, digamos, varias crónicas que dan cuenta de esto, de, por ejemplo, mujeres que o fingían estar embarazadas o estaban embarazadas, y en el momento en el que la policía o las Fuerzas Armadas trataban de detenerlas, alegando estar embarazadas, no las tocaban y ellas sacaban un arma y mataban al policía o al militar que tenían enfrente. Eso pasó varias veces. También pasó que las mujeres embarazadas, Montoneros le dio una orden a las mujeres a partir del año 76 de que tenían que embarazarse. ¿Para qué? Para ser usadas de correo de la organización terrorista. Una mujer embarazada no te da la pauta de que sea terrorista, entonces es más difícil de detectar. Bueno, por supuesto, las mujeres en su rol de madres pusieron en riesgo a todos sus hijos. Yo cuando veo las historias de los chicos que fueron apropiados o no, porque hay muchas historias en las cuales figuran como apropiados pero no lo fueron, me encuentro con que las primeras que expusieron a sus hijos son las madres. Las madres vivían en clandestinidad y entonces cuando estaban en clandestinidad en una vivienda, por ejemplo, ponían a sus hijos en la bañadera y los cubrían con un colchón. ¿Para qué? Para que las balas no impactaran. Las bañaderas son uno de los lugares más seguros en una casa en caso de un tiroteo. Y entonces estaban los chicos allí. Fueron encontrados chicos casi ahogados debajo de los colchones porque las madres los exponían a esa situación a tiro limpio. O sea, en vez de entregarse, peleaban hasta las últimas consecuencias y exponían a sus hijos a esa situación. Con lo cual, el tema de la mujer es gravísimo. Arranquemos con que en el primer atentado importante de Montoneros, digamos, su presentación en sociedad, que es el secuestro y asesinato del expresidente Aramburu, expresidente de facto, bueno, participa una mujer, Norma Rostito. Norma Rostito después muere, en efecto, muere en combate.
Como ella, hay muchas otras. Por ejemplo, Victoria Walsh, la hija del periodista y escritor Rodolfo Walsh, que no muere, digamos, no es asesinada, no está desaparecida, sino que está resistiendo un allanamiento en la casa, en la guarida donde estaba escondida, no se quiso entregar y frente a todas las policías se pegó un tiro en la terraza de la casa. O sea, estamos hablando de personas que estaban dispuestas a todo. Yo te diría que como mujer, vos también lo sos, creo que la mujer le aporta un grado de emocionalidad muy grande a todo lo que hace. Pero cuando una mujer decide ser terrorista, yo te puedo decir que por lejos es mucho más sanguinaria que un varón. Sí, sí, tenemos ejemplo en la historia de eso y claramente Victoria es así, es terrible. Mira, para mí lo más aberrante es exponer a sus hijos. Sí, Eh, para mí es de las cosas más tristes que he leído a lo largo de estos años, porque obviamente ha habido niños apropiados, pero muchos casos también han sido cambiados en su sentido original. Por ejemplo, para darte un ejemplo, hay casos de chicos que figuran como nietos, como hijos de desaparecidos y que dicen que fueron apropiados y en realidad los crió el tío o la claro, abuela, y sin embargo en la página de abuelas de Plaza de Mayo figuran como apropiados, claro. o sea, como casos resueltos de apropiación. Entonces, cuando nos dicen que son, creo que son 127 los nietos Sí, recuperados, yo te comento que hay que restarles unos cuantos, porque si a vos te crió tu tío y tu padre y tu madre fallecieron o la circunstancia en la que sea, porque hay gente que incluso huyó del país y dejó a sus hijos acá, sea cual sea la situación, si a vos te crió un familiar, no fuiste apropiado. Bueno, entonces es un tema bastante, para mí, bastante doloroso en cuanto a que mentir en ese tipo de cuestiones es bastante triste, pero independientemente de eso, el rol que a mí me parece más cuestionable es el de la mujer, que obedece la orden de Montoneros, de la comandancia de Montoneros, de embarazarse. Por eso hay tantos embarazos entre las guerrilleras, entre las terroristas. Durante el 75 al 78, 79, la cantidad de embarazos es impresionante. Y bueno, y de esa manera expusieron a bebitos, a sus hijos por nacer e incluso a sus hijos de 2, 3, 4 años que estaban también en esta circunstancia. Así que el rol de la mujer es sumamente triste. Bueno, ahora tenemos en el observatorio nuevo de los medios de comunicación y demás, que es Miriam Lewin, la titular. Bueno, Miriam Lewin fue miembro de Montoneros. Y así tenemos otras mujeres que, bueno, que también han estado presentes y han contado muy alegremente sus aventuras en varios libros. aberrante, totalmente aberrante. Victoria, mencionaste a nietos y yo te pregunto, ¿qué rol cumplían las madres y abuelas de Plaza de Mayo? Bueno, Madres y Abuelas de Plaza de Mayo son dos, obviamente, organizaciones legalmente constituidas en el país que su mensaje de cara a la sociedad, en el caso de madres, fue encontrar a sus hijos desaparecidos, en el caso de las abuelas, encontrar a sus nietos apropiados. Ahora, el tema es que detrás de esto, que podría parecer muy bueno y de lo que todos podríamos estar de acuerdo, y yo creo que nadie lo cuestionaría, el problema es que detrás de esto en realidad hay otro mensaje. Primero, el conseguir la impunidad de todos aquellos que fueron miembros de estas organizaciones terroristas. O sea, si vos figurás como desaparecido, pero vos no desapareciste, vos le estás echando la culpa a alguien de algo que no ocurrió. Pero eso saca de la atención pública el crimen que cometió ese supuesto desaparecido. Por esa razón, yo estoy luchando por estas víctimas que están acá atrás mío. ¿Por qué? Porque yo necesito que esas víctimas sean reconocidas, que tengan derechos humanos. ¿Por qué? Porque eran ciudadanos como vos y yo y como todos los que nos están mirando, que no tienen derechos humanos y que sus agresores están impunes y figurando como víctimas en lugar de ellas. Entonces, bueno, estas dos organizaciones tienen una responsabilidad muy grande en lo que son las políticas de derechos humanos en este país.
partiendo de la base de que defienden una visión totalmente distorsionada de los hechos. Yo entiendo el dolor de una madre, entiendo el dolor de un hijo, lo que no voy a poder comprender jamás, ni puedo justificar, es la tergiversación de los hechos. Es decir, si tu papá fue terrorista, yo te entiendo que vos lo llores, yo te entiendo el dolor de hija y te voy a entender desde lo humanamente posible todo. Ahora, desde el momento en que vos, como hace Donda, Cabandier, Guado de Pedro, Luana Volnovich y todos los que son hijos de terroristas, desde el momento en que ellos reivindican la lucha armada y la violencia armada de sus padres, desde ese momento hasta ahí llegó mi límite. Y hasta ahí tiene que llegar el límite de la sociedad. No se puede tolerar la tergiversación de los hechos y la justificación del terrorismo. De hecho, cuando Daddy Brieva dijo ayer que había que pasar con el camión, viste, haciendo bowling por la 9 de julio, rememorando el atentado, el que más recuerdo yo es el de Niza, porque conocí sobrevivientes de ese atentado. Y es el que es más claro porque murió mayor cantidad de gente. Cuando eso pasa, no pasa porque Daddy Brieva de pronto quiso decirlo, pasa porque queda impune. Pasa porque venimos de décadas donde todos los crímenes quedan impunes y donde cualquier gansada o guachada que diga Estela de Carlotto o Eve de Bonafini queda impune. Entonces, estas dos organizaciones son gran responsables de todo lo que ha sucedido en nuestras políticas de derechos humanos, pero además son dos organizaciones que al Estado argentino le cuestan y le han costado millones. Porque en el caso de madres y de abuelas se les han dado subsidios incluso durante el gobierno de Macri. O sea, los subsidios a estas organizaciones nunca se cortaron. Pero además, en el caso encima de Eve de Bonafini, se le dio más de 700 millones para la construcción de viviendas. Es decir, ¿qué tendrá que saber Eve de Bonafini y su organización de madres sobre, bueno, la construcción de viviendas para gente carenciada? En definitiva, esto es parte del curro de los derechos humanos que en algún momento espero que en este país se hable como lo estamos hablando ahora. No tengo que, o sea, no me parece que justifiquemos los crímenes, digamos toda la verdad, algunas nos va a gustar, algunas no nos va a gustar, pero digamos las cosas como son. Victoria, hablando de mitos, de deconstruir esta historia, la cifra de los 30.000 desaparecidos, otro gran curro. Bueno, el tema de los 30.000 desaparecidos, antes de explicártelo, te voy a decir que a mí lo que más me repugna de esto es que estén sosteniendo un número que es mentira y que quieran que exista ese número. Es decir, todos los que lo defienden querrían que hubieran 30.000 desaparecidos. Y cuando vos les decís, pero si no hay 30.000, pero si son menos de 9.000, y ahora vamos a explicar el número, pero si son un tercio de esa cifra y los tipos te lo niegan a muerte, o sea, esto es como la justificación de la muerte, es un morbo que es repugnante. Entonces, bueno, vamos a ir a la explicación. El número de los desaparecidos en primer término es un secreto de Estado. O sea, para el público en general es un secreto. Si vos no estás muy metido en este tema, es muy difícil que vos sepas cuántos desaparecidos hubo en el país. ¿Por qué? Porque el Estado nunca quiso investigar realmente esto. ¿Por qué? Porque al Estado lo que le sirve es que haya un número eterno y mitológico del cual cualquier cuestión se relacione con ese número, que solamente responda un sector por los crímenes cometidos, es decir, mientras haya un militar o un policía vivo, que sean ellos los culpables de todo. Total, hubo 30.000 desaparecidos, según la frase trillada, y de esa manera no responden los terroristas de ninguno de los crímenes que captan sus víctimas. Toda la gente que está atrás mío, y mucha de la cual no tengo ni siquiera una foto, toda esa gente no tiene ningún derecho reconocido. Todos sus crímenes quedaron impunes. Bueno, vamos al número de los desaparecidos
puntualmente. Ujú. Yo lo he explicado muchas veces, pero vamos a ir bien a lo concreto. Nada de eufemismos. Bien. En el año 83, el 15 de diciembre del 83, el presidente Alfonsín crea la Comisión Nacional para la Desaparición de Personas. Esta comisión iba a investigar exclusivamente los crímenes cometidos por el Estado. Es decir, nunca investigó estos crímenes. Los crímenes de Montoneros y el ERP nunca los investigó. Según Graciela Fernández Meijide, que es madre de un combatiente montonero que está desaparecido y que fue miembro de la CONADEP, el número de denuncias recepcionadas es de 7.954 personas. Quiero decirte que entre esas 7.954 personas hay gente que no está desaparecida, sino que murió en combate, murió tomándose la pastilla de cianuro, murió asesinada por las mismas organizaciones. Yo te conté al principio que ellos tenían el Código de Justicia Revolucionaria donde existía la pena de muerte. O sea, vos te mandabas un moco y bueno, pena de muerte. Así se bajaron gente entre ellos. En definitiva, gente que murió, por ejemplo, poniendo o armando bombas. Iba a poner la bomba, se le explotó antes de tiempo, pum, chau, figura como desaparecido. Bueno. O sea que dentro del número de Graciela Fernández Meijide, 7.954 denuncias, como me pone Delfina, bueno, esas son denuncias, es decir, no están demostradas, ¿bien? Pero bueno, tomemos como número ese. Vamos a ponerle onda al tema. Después tenemos el Parque de la Memoria. El Parque de la Memoria es un parque creado en la década del 90, sobre fines de la década del 90, en la ciudad de Buenos Aires, para recordar a todos aquellos que murieron por los ideales de verdad y justicia. El kirchnerismo, a su vez, le agregó que murieron combatiendo por los mismos ideales de verdad y justicia. Con lo cual ahí vos ya sabés que ahí hay gente que murió combatiendo, entonces no es desaparecida. No. Y entonces ahí, si murió combatiendo, el terrorismo de Estado no corre. Muy bien. Allí hay 8.701 nombres. 8.701 nombres. De nuevo, entre estos nombres hay gente que no fue desaparecida. Murió en combate, murió tomándose la pastilla de cianuro, orden que les daba Montoneros a partir del 76. Parece de película, parece que fuera terrorismo islámico, pero acá en Argentina hubo gente que fue capaz de tomarse la pastilla de cianuro para defender y para sostenerle los calzones y la impunidad a Firmenich y compañía. Porque la pastilla fue para eso, no fue para otra cosa que para no delatar a la comandancia de Montoneros. Muy bien. Además tenés gente que murió poniendo y armando bombas, gente que murió, como dije, en combate, gente que mataron ellos mismos, gente que estaba triste y se suicidó. No se tomó la pastilla de cianuro, se pegó un tiro. Bueno, ahí también lo tenés a ese. Bueno, muy bien. Con lo cual, 7.954 la CONADEP, 8.701 Parque de la Memoria. Después tenemos el RUPTE, Registro Único de las Víctimas del Terrorismo de Estado. Este es un organismo estatal, ¿ok? Y recepta también documentación e información, incluso judicial, respecto de quiénes son las víctimas del denominado terrorismo de Estado. Allí hay contabilizadas 8.758 personas. Va variando el número, por eso no siempre es el mismo número. Pero está más o menos en las 8.700. Bueno, entonces, 7.954, 8.701, 8.758. Perfecto. La última información que hay sobre esto, que tiene otro número distinto, es la cantidad de beneficiarios, es decir, quienes se presentaron a cobrar la indemnización por la ley 24.411 de desaparición de personas. ¿Cuántos se presentaron a cobrar? Bueno, pongámosle que no se presentó todo el mundo. ¿Por qué? Porque hubo familias que tuvieron dignidad y no pidieron una indemnización por un hijo terrorista, como la familia del soldado Mayol, que es un soldado entregador
del regimiento de Formosa y que fue atacado por montoneros en el 75 gracias a este soldado traidor. Bueno, la familia tuvo dignidad y no pidió la indemnización. Pero tenemos un número base, y el número base es 7.907. 7.907 familias se presentaron desde el año 96, si mal no recuerdo, que fue cuando se promulga la ley, 96 o 92. Ahí ya no me puedo fijar por el celular porque lo tengo colgado con la comunicación con vos, pero después si alguno quiere le doy el dato bien concreto. Pero es la ley 24411, promulgada durante el gobierno de Menem, y se presentaron desde ese momento hasta hoy, porque quiero decirte que la ley tenía un plazo de tiempo para presentarse. Pero como esto es un curro de aquellos, tuvieron que prorrogar para que se siga agregando gente, esa es la verdad. Bueno, llegaron hasta más o menos 7.907 personas. Pero ¿qué sucede? De nuevo, dentro de estas personas hay gente que murió en combate, gente que murió armando bombas, gente que la mataron ellos mismos, gente que se suicidó. Bueno, o sea, hay un montón de gente que no tendría que haber cobrado jamás la indemnización porque el Estado no la desapareció. Entonces, al no haber desaparición, bueno, ya está, ¿qué va a hacer? Entonces, en definitiva, ¿cuál es el número de los desaparecidos? Bueno, está entre los 8.700 para abajo, pero sacando toda la cantidad de casos en los cuales se murió en situaciones que no se le pueden achacar al Estado, el número yo creo que es sensiblemente menor. Exactamente. Victoria, tu organización, CELTIB, es la voz de estas víctimas del terrorismo y de las familias a su vez. ¿Ustedes cómo lograron armar la lista de las víctimas? Bueno, CELTIB representa a todas las víctimas del terrorismo sin discriminación. Acá hay víctimas que son peronistas y víctimas que son gorilas. Víctimas que estuvieron enfrentadas en el pasado y nosotros las representamos igual. Personas que habían sido comunistas en su juventud y Montoneros los asesinó muchos años después. En definitiva, acá se representa a cualquier ciudadano más allá de su pertenencia política, religiosa, ideológica, etc. La cuestión sexual te la debo. La verdad que no andamos indagando si alguno era lesbiano o gay, pero tampoco importaría. Los representaríamos porque acá no se hace diferencia. Vos sos víctima y mereces el reconocimiento de tus derechos. ¿Cómo hicimos la lista? Mirá, nos llevó 5 años de investigación en los cuales fotografiamos 16.000 ediciones de diarios. En esas ediciones de diarios se informaba cuáles habían sido los crímenes terroristas que habían cometido día a día del 69 al 79. ¿Por qué analizamos los diarios? Porque primero, es información al alcance de todos y nosotros somos ciudadanos comunes. Segundo, es una información que tiene distintas fuentes, no es lo mismo La Nación que lo que publicaba Crónica. Más allá de que debo decirles que para mí el mejor diario para el tema de los 70 era Crónica. Era impresionante la información que tenía. O sea que si yo tuviera que decir de los 4 diarios que nosotros relevamos, completos, del 69 al 79, si yo te tuviera que decir el mejor diario, fue Crónica por lejos. Muy buenas fotos y mucha información, mucha. Esos diarios, esas 16.000 ediciones de diarios, a su vez, se complementaron con libros escritos por las organizaciones terroristas. Libros como, por ejemplo, La Voluntad, de Anguita y Caparrós, libros como, qué sé yo, Soldados de Menem, de Viviana Gorbato, etc. Esto, a su vez, se complementó con las 2 revistas principales de las organizaciones terroristas. Evita Montonera por Montoneros y Estrella Roja por el Ejército Revolucionario del Pueblo. Toda esta información nosotros la leímos, la analizamos,
bueno, acá tuvimos que usar el estándar internacional para designar quién es víctima y quién no. No cualquier persona es víctima del terrorismo. Y acá vuelvo a mencionarlo, ya que lo dije al principio, pero no con esta claridad. Una persona que, por ejemplo, un policía que muere en combate, no es una víctima del terrorismo, salvo que esté en una circunstancia en la cual está indefenso y se logra defender. En esa circunstancia es víctima. Pero si el tipo estaba en combate y ya se estaba matando a tiros, no es víctima. Entonces, todas estas circunstancias hubo que analizarlas una por una. Así llegamos a una cifra de 17.380 personas, de las cuales 1.094 fueron asesinadas. 566 sufrieron copamientos de regimientos, unidades policiales, etc. 756 fueron secuestrados, 2.368 fueron heridos, 4.380 sufrieron bombas, etc. Distintos tipos de delitos como en cualquier estructura terrorista. Hay gente que simplemente, y hago las comillas, estuvo en un avión en vuelo que fue secuestrado por terroristas. Debo decirte que debe ser una cosa escalofriante estar arriba de un avión y que lo tomen terroristas, armados hasta los dientes, porque esto pasa igual que en las películas. Así que, en definitiva, estas 17.380 personas nosotros las tuvimos que buscar porque primero el Estado no había investigado absolutamente nada, creó la CONADEP solamente para los crímenes del Estado, entonces no lo he investigado, y además pasaron un montón de años, entonces no las encontramos tan fácil a las víctimas, entonces había que saber quiénes eran, nadie tenía el número de víctimas, nadie sabía quiénes eran. Las víctimas más comunes sí, Rucci, Lambruschini, Viola, Larrabure, sí, esas eran las víctimas más conocidas por todos, pero hay infinidad de víctimas que tienen historias atroces que nadie las conocía. Y el resultado de esa investigación lo plasmamos en este libro, Los otros muertos, en el cual contamos 13 historias de víctimas de distintos sectores de la sociedad, vas a encontrar gente muy distinta, y además en la última parte del libro está la lista de muertos, secuestrados y heridos con su nombre y apellido, el momento en el que fueron atacados, el lugar, y sí sabemos la organización terrorista que cometió el atentado. Ese libro, junto con este, los llaman Jóvenes Idealistas, son los dos libros que, bueno, que son a beneficio de nuestra asociación civil y que tienen, bueno, mucha información de la década. De hecho, este libro yo lo recomiendo mucho porque ven que es todo gráfico. Sí, sí. Todas fotos, ¿ven? Entonces, es un libro que si no tenés muchas ganas de leer, como nos pasa a todos hoy en día, porque estamos entre las redes sociales y el celular, que ya no podemos leer un libro completo, este es un libro ideal, porque agarrás, abrís en cualquier parte y ves, qué sé yo, cómo armaban las bombas los terroristas. Y solamente te lees ese tema, que son 2 hojas, y listo. Y así vas conociendo de la época. Debo decir, Victoria, que pedí por mail el libro, tu libro, lo llaman Jóvenes Idealistas, así que bueno, estoy ansiosa ya por leerlo. ¿Cómo, sí, ¿cómo se consiguen los libros, Victoria? Bueno, los libros se piden por mail porque con el tema de la cuarentena las librerías están cerradas y demás, así que se piden por mail y los mandamos por correo. Y se piden a nuestro mail, que es libro@victimasdeargentina.com. Lo vuelvo a repetir, es libro@victimasdeargentina.com. Y ahí lo piden, y si quieren que se los autografíe o que les haga una dedicatoria, también lo piden y yo lo hago con mucho gusto. A mí me encantaría, Victoria, así que seguramente te voy a pedir una Por dedicatoria. Victoria, ¿a vos te parece que nos queda muy poquito tiempo, creo que 10 minutos más o menos? ¿Te parece que
de alguna manera, con el tema del adoctrinamiento en las escuelas, nosotros siempre hacemos vivos hablando del adoctrinamiento, de la educación, que es un tema que nos atraviesa y que nos preocupa. ¿Y te parece que de alguna manera hubo un triunfo del terrorismo en cuanto a la subversión de valores en los centros de estudio? Mira, vos sabés que el ámbito de la educación fue uno de los ámbitos donde el terrorismo y las organizaciones, incluso de derechos humanos, que justifican su accionar, han trabajado más intensamente, porque ellos tienen clarísimo que una cosa es la lucha armada y otra es la batalla cultural. Y la batalla cultural se da en la educación, en la cultura, en los medios masivos de comunicación, en las películas, en los libros. Entonces ellos hicieron un trabajo impresionante ante la indiferencia del pueblo argentino o, digamos, el miedo o el no te metas del pueblo argentino con este tema, y han logrado que hoy por hoy, desde el nivel inicial, es decir, desde el jardín de infantes hasta las universidades, la única versión histórica respecto de la década del 70 nazca abiertamente solo desde el 24 de marzo del 76. Y debo decirte algo, la mayor cantidad de atentados terroristas, tanto de montoneros como del Ejército Revolucionario del Pueblo, se dio durante la vigencia de los gobiernos democráticos. Y esto es muy importante, porque siempre nos dicen que los jóvenes idealistas luchaban contra la dictadura por un mundo mejor. Pero si vos, todos los atentados terroristas que te los mandaste en democracia principalmente, entonces, ¿contra qué dictadura estabas luchando si la gente había votado a Perón o la gente había votado a Isabelita? Entonces, esta tergiversación de los hechos, que ha sido totalmente intencionada, ya te digo, está desde el nivel inicial. Hoy un chiquito de jardín de infantes se le explica esto en los jardines de infantes públicos, o sea, obviamente adecuado a su edad, pero ya se le tergiversa todo. Con lo cual ese niño, el día de mañana, si no tiene padres que le enseñen la verdad histórica, que le cuenten lo que realmente ocurrió, ese chico va a ver un uniforme y va a pensar que son unos hijos de puta. Y la realidad es que obviamente hubo personas que se comportaron como el trasero, pero eso no significa que todos los que usan uniformes son unos cretinos. Está bien. Creo que no. Victoria, mencionaste el proceso del juicio a las juntas, hablas también de la ley de obediencia debida y punto final, los indultos en la época de Carlos Saúl Menem. ¿A vos te parece que estos juicios que fueron hacia las juntas, ¿sí? Que de hecho mencionaste que, bueno, tanto policías como militares siguen en juicios. Acá, por ejemplo, tuvimos los juicios de Montepeloni, los cuales los policías fueron juzgados, pero fueron absueltos porque no tenían suficientes pruebas para condenarlos. Estuvieron creo que 3 o 4 años en prisión domiciliaria, estamos hablando de gente de 80 años. Ahora, ¿qué pasa con el otro lado? ¿Por qué no se enjuicia a Bueno, vos sabés montoneros, que ser? Bueno, vos sabés que cuando Alfonsín llega al poder, juzga, o sea, dicta dos decretos. Uno de los decretos era para juzgar a las juntas militares y el otro decreto era para juzgar a los cabecillas de las organizaciones terroristas. Por las juntas militares se juzgó a 3 juntas militares, es decir, 3 generales, 3 almirantes, 3 brigadieres. Y por los terroristas se tenía que juzgar a 7 cabecillas. 2 estaban prófugos, fueron juzgados después, eran Firmenich y Gorriarán Merlo. Es decir, que se juzgó a 5 en primer término. Cuando llega Menem al poder, bueno, a raíz de los levantamientos carapintadas y demás, donde se cuestionaba que se siguiera juzgando no solo a las juntas militares, sino a los oficiales subalternos, es decir, al que era capitán, teniente, subteniente, sargento, etcétera, se dictan las leyes de obediencia debida y punto final. Se arma como un paraguas y se frena el tema. Llega Menem y dicta las dos amnistías, digamos, a los sectores, a militares
y a los cabecillas de las organizaciones armadas. ¿Qué sucede? A partir del 2003, Néstor Kirchner vuelve a reabrir el juzgamiento a los militares o a los uniformados, digamos. En ese momento, nosotros estábamos recién por crear la asociación, en el año 2006 es cuando la asociación se crea efectivamente, y allí nosotros solicitamos la igualdad ante la ley. Es decir, si vos vas a juzgar a los militares, tenés que juzgar a los terroristas, porque tiene que caer la amnistía de ellos también. O sea, la ley es igual para todo el mundo. Vos no podés juzgar solo a unos y dejar a los otros impunes. Bueno, la cuestión es que el Estado nos dijo que no, y al contrario, puso todos los frenos habidos y por haber para que ningún juicio llegue a ser declarado de lesa humanidad cuando fue cometido por terroristas. Hubo una declaración en el año 2007 en el juicio de Larrabure, que es un coronel secuestrado, torturado y asesinado por el ERP, pero esa declaración del fiscal general, donde se lo declaraba de lesa humanidad, luego fue frenada por el mismo Estado y a partir de allí ningún juicio de víctimas del terrorismo pudo avanzar o pudo ser declarado de lesa humanidad. De hecho, el de Larrabure después se apeló y todavía estamos esperando que pase algo. En definitiva, en Argentina, hoy por hoy, el Estado es el principal obstáculo para que se juzgue a los terroristas. ¿Por qué? Porque el Estado tiene una política de Estado de justificar la impunidad del sector. O sea, el gobierno, el Poder Judicial, de alguna manera son los garantes de la impunidad de todos estos asesinos. Asesinos que luego llegan al poder, ejercen cargos públicos, se roban todo, nos enredan en millones y millones de problemas, porque ratifican tratados internacionales que son un desastre, porque se pliegan a la política de Venezuela, que es una dictadura. En definitiva, terminamos como ellos querían. No todavía en un comunismo, pero sí terminamos atrapados en las redes de todos ellos. Exactamente. Entonces podríamos decir, Victoria, que de alguna manera los terroristas triunfaron en Argentina. Lamentablemente, en lo que tiene que ver con la batalla cultural, triunfaron. Ahora, yo me despierto todos los días luchando y con la esperanza de que un día van a ser derrotados. Y les recomiendo a todos hacer lo mismo. Gracias, Victoria. Esa sería tu reflexión, ¿verdad? Que Sí, continuemos con mi reflexión es que hay que luchar y hay que pensar que algún día vamos a conseguir justicia, no solamente por las víctimas del terrorismo, por todos los argentinos que no nos merecemos que nos traten de estúpidos. Totalmente, totalmente, Victoria. Vos sabés que ahora que estabas mencionando, justo mencionaste a Néstor Kirchner, me acuerdo patente la imagen de Néstor bajando, ¿sí? Como un escenario, ¿viste? Medio dantesco, bajando el cuadro de Videla y sin embargo reivindicando, ¿sí? Un régimen totalitario, una dictadura como la de Venezuela. Tremendo. Bueno, Victoria, a seguir luchando. Ya nos queda muy poquito tiempo. Agradecerte inmensamente. Es un gran honor tenerte aquí. Y bueno, voy a estar atenta al libro, los llaman jóvenes idealistas. Por favor, gente, los que estén interesados, escriban a ese mail. Victoria les hace una dedicatoria y bueno, a seguir luchando. Claro que sí. Un abrazo para todos. He leído los mensajitos, no se los puedo contestar, pero muchas gracias a todos. Y bueno, Valerie, seguimos en contacto. Un beso. Gracias, Victoria. Muchas gracias. Beso grande.